¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy quiero presentarles este libro que se llama Los Apócrifos y otros libros prohibidos. Un libro bastante grueso, pero muy interesante porque nos ofrece elementos como, por ejemplo, la Cábala y también los libros del Mar Muerto. Pero no voy a hablar del libro en general, sino concretamente voy a hablar sobre el Evangelio dedicado a San José. Sí, un evangelio que, como lo menciona el título del libro, no es un evangelio que esté dentro de la Biblia, dentro de la Sagrada Escritura, por lo tanto no se considera inspirado por Dios, sino al llamarse apócrifo significa que fue escrito mucho tiempo después de que vivieron los protagonistas, es decir, José, Jesucristo. Imagínate, este libro se escribió en el siglo IV. Por lo tanto, no podemos darle un valor histórico, un valor probatorio, vamos a decir, del tiempo de San José y de Cristo, sino sí tiene un valor histórico en cuanto que refleja qué se pensaba en el siglo IV, qué se decía en el siglo IV acerca de San José, y nos hace ver todas las florecitas, todas las historias, todas las leyendas que se fueron incorporando poco a poco a la vida de este maravilloso hombre. Y digo maravilloso porque yo le llamo a él el bendito entre los hombres, porque si María, la Madre de Cristo, recibe el título de bendita entre las mujeres, José, el que fue elegido como el hombre que iba a fungir como padre terreno de Jesucristo, bueno, también fue elegido por Dios precisamente porque Dios vio en él algo que no vio en ningún otro hombre. Algunos dicen que se habla de San José muy poco en la Sagrada Escritura y yo digo, ah caray, simplemente decir que Dios puso bajo la tutela de este hombre a Jesucristo, ya con esto es bastante. Si decimos además que José dudó cuando supo que María estaba encinta y no era un hijo suyo, y sin embargo la aceptó y la recibió como esposa, ya me habla mucho más de él. Y si tomo en cuenta que José, para proteger a María y sobre todo para proteger al niño de la matanza de Herodes, no tuvo miedo de cruzar el desierto y llegar a una tierra desconocida y trabajar allá, conseguir el sustento para su familia en Egipto, me habla todavía mucho más de esto, de que es un hombre maravilloso. No se necesita más para entender que José fue muy importante. Sin embargo, es interesante que en el siglo IV aparezca un evangelio totalmente dedicado a él, y lo más maravilloso, que la historia de José, ¿quién crees que la cuenta? Su propio Hijo Jesucristo. Sí, Jesucristo les dice a los apóstoles, vengan, vamos al monte de los olivos, porque es un monte donde hay frescura, donde se ve al frente la ciudad de Jerusalén, donde se puede estar tomando un poco de aceite del olivo que están ahí mismo fabricando, y les empieza a contar la vida de San José y sobre todo los momentos últimos de la vida de San José, cuando José está en agonía, cuando José muere, y esto nos hace valorar que para el siglo IV José era una figura muy querida. No solamente la imagen de la Madre de María, sino también la imagen de San José, que lamentablemente en alguna etapa de la historia parece que fue nublándose, 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 y parecía una sombra, e incluso en la liturgia se mencionaba el nombre de María, de los apóstoles, y el pobre de José como que no se mencionaba. Agradezco yo al Papa Francisco que haya regresado nuevamente atención a este maravilloso hombre, y precisamente por eso en este año de San José quiero compartir contigo este evangelio. Introito. Esta es la historia del fallecimiento de nuestro Santo Padre José, Padre del Cristo según la carne, y que vivió durante 111 años. En el Monte de los Olivos, nuestro Salvador narró a sus discípulos su vida por entero,
Y los mismos apóstoles transcribieron luego sus palabras y las depositaron en la biblioteca de Jerusalén. Y cuando el santo anciano abandonó su cuerpo en la paz de Dios, era el día 26 del mes de Epifí. Capítulo primero. Discurso de Jesús a los apóstoles. Y un día en que se encontraba nuestro buen Señor sentado en el monte de los olivos, y sus discípulos reunidos a su alrededor, les habló de esta manera: Queridos hermanos, hijos de mi buen Padre, vosotros que Él ha elegido como heraldos suyos entre todo el mundo entero, sabéis bien cuántas veces he predicho que seré crucificado, que probaré la muerte por todos, que renaceré de entre los muertos, que os encargaré de predicar el Evangelio para que lo conozca el mundo entero, que os proporcionaré una fuerza venida de lo alto y que os colmaré del Espíritu Santo, a fin de que todos los pueblos conozcan mi palabra cuando les digáis: haced penitencia, porque más vale al hombre tener un solo vaso de agua en la vida venidera que complacerse en esta con todos los goces del mundo. Y además, el lugar que ocupa la planta de un pie en los dominios de mi Padre vale más que todos los tesoros de este mundo, y aún un instante de alegría de los justos vale más que 100 años de lamentaciones y lloros de los pecadores. Así pues, oh mis miembros gloriosos, cuando anunciéis entre las muchedumbres, dirigidles esta enseñanza: con balanza justa y justo peso, mi Padre medirá vuestra conducta. Una sola palabra que hayáis pronunciado será examinada. Así como no podemos sustraernos a la muerte, tampoco podemos escapar de nuestros actos buenos o malos. Pero cuanto yo os he dicho termina en esto: el fuerte no puede salvarse por el valor de su fuerza, ni el hombre por la cantidad de sus riquezas. Y escuchad ahora que os referiré la historia de mi padre José, el viejo carpintero, bendito de Dios. Capítulo 2. Viudedad de José. Se refiere a la viudez. Había un hombre llamado José, natural de Betlén, villa de los judíos, que es también la villa del rey David. Era un varón conocedor de la sabiduría y del arte de la construcción. Este hombre llamado José desposó a una mujer en santo matrimonio y le dio hijos e hijas, 4 varones y 2 hembras. Estos eran sus nombres: Judá, Josetos, Jacobo y Simeón. Me detengo aquí un momento para mencionar que se habla de que José era carpintero, pero dedicado a la construcción. ¿En qué sentido? Porque para hacer construcciones se necesitaban estos, elementos de madera que van sirviendo como andamios para que se vaya levantando la construcción. Así que de este elemento de construcción hace referencia a algunas pinturas en donde lo representan no cortando madera para hacer sillas o mesas, sino más bien largos troncos para construir casas. Y también aquí se habla de que se ha casado con una mujer anterior a la Virgen María y que ha tenido 4 hijos, 2 hombres y 2 mujeres. Esto, por supuesto, no está en la Sagrada Escritura, por eso es literatura apócrifa. Las muchachas se llamaban Licia y Lidia, pero la esposa de José murió, según la ley que cumple todo ser nacido, dejando a su hijo Jacobo de corta edad. Y José, varón piadoso, loaba a Dios en todas sus obras. Marchaba fuera de su villa natal a ejercer el oficio de carpintero junto a 2 de sus hijos, porque vivían del trabajo de sus manos, tal como disponía la ley de Moisés. Y este hombre justo de quien estoy hablando es mi padre carnal, al que mi madre María fue unida como esposa. Capítulo 3. María es presentada en el templo. Mientras mi padre José permanecía viudo, María, mi madre bendita y justa en todas sus obras, estaba en el templo consagrada a la santidad. Tenía entonces 12 años de edad, de los que había pasado 3 en la casa de sus padres y los 9 restantes en el templo del Señor. Viendo los sacerdotes que la Virgen practicaba el ascetismo
y que vivía en el temor de Dios, reflexionaron y se dijeron: busquemos un hombre de bien para unirle en matrimonio, no sea que el caso ordinario de las mujeres les sobrevenga en el templo, se refiere a la menstruación, y seamos culpables de un gran delito. Me detengo aquí. Esta información está retomada del pseudoevangelio y del protoevangelio dedicados a la Virgen María, de los cuales hemos hablado ya antes, también apócrifos. Y algo interesante aquí es que recuerda que María es presentada a los 3 años al templo y después va a tener 9 años más todavía en el templo hasta que cumple los 12 años de edad, que será el tiempo en que venga este enlace con José, una edad muy temprana. Capítulo 14. Elección de José para esposo tutelar de María. Entonces reunieron a la tribu de Judá elegida a suertes entre las 12, y el azar correspondió al buen viejo José, mi padre según la carne. Y los sacerdotes instaron a mi madre, la Virgen bendita: ve con José y obedécele hasta que llegue el momento de efectuar el casamiento. Mi padre José recibió a María en su casa, y ella, viendo al pequeño Jacobo con la tristeza del huérfano, se cuidó de educarlo, y por esto se dijo que María era madre de Jacobo. Después de acogerla, José se puso en marcha hacia el lugar en que ejercía su oficio de carpintero, y en su casa, María, mi madre, pasó 2 años esperando el buen momento. Vamos a llegar a los 14 años. Capítulo 5. Concepción pura de María, dudas y zozobras de José. Transcurría el 14º año de su vida cuando vine al mundo por mi propia voluntad y entré en ella yo, Jesús, vuestra vida. Cuando llevaba 3 meses encinta, el cándido José retornó de su viaje y hallando a la Virgen embarazada se turbó, temió y pensó despedirla en secreto. A causa del disgusto, no comió ni bebió nada en todo el día. Aquí ya hay un detalle muy contrastante con la verdad que se revela en la Sagrada Escritura, porque Cristo viene al mundo por obediencia a Dios Padre, por la voluntad del Padre, pero no propiamente por su propia voluntad. Propia voluntad en cuanto viene voluntariamente, pero es la voluntad de Dios Padre la que lo envía al mundo. Capítulo 6. Un ángel revela a José el misterio del embarazo de María. Pero, mediada la noche, Gabriel el arcángel del júbilo se le apareció por mandato de mi padre y le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María tu esposa, porque aquel que alumbrará ha salido del Espíritu Santo, y se llamará Jesús, y será quien aceptará y guiará a todos los pueblos con un cetro de hierro. Cuando el ángel se alejó, José se levantó e hizo tal como el ángel le había ordenado y recibió a María junto a sí. Capítulo 7. Empadronamiento ordenado por Augusto y viaje de la Sagrada Familia a Betlehem. Llegó enseguida un mandato de Augusto para hacer el censo de toda la población de la tierra, cada uno en su lugar de origen. El viejo acompañó a la Virgen María, mi madre, a la ciudad de Betlehem. Como ella estaba a punto de parir, él inscribió su nombre de esta manera: José, hijo de David, con María su esposa y Jesús su hijo, de la tribu de Judá. Y nací al mundo en el camino de regreso a Betlehem, en la tumba de Raquel, mujer de Jacobo, el patriarca que fue la madre de José y de Benjamín. Bueno, aquí hace esta referencia porque, como tú sabes, la tumba de los patriarcas, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y Jacob y una de sus esposas, Lea, están sepultados en Hebrón. Y solamente la esposa de Jacob, Raquel, que es una mujer muy querida por los judíos, está sepultada en Betlehem. Por eso hace esta referencia. Capítulo 8. Satánica decisión de Herodes y huida a Egipto. Pero Satán incitó a Herodes el Grande, padre de Arquelao, el que mandó cortar la cabeza a Juan, mi amigo y mi deudo, y por eso me buscó para matarme, pensando que mi reino era de este mundo. José fue advertido por una aparición, se levantó
y me tomó con María mi madre que me sostenía entre sus brazos, mientras Salomé no seguía. Salomé es una mujer mencionada también en los evangelios apócrifos. Y partimos para Egipto, donde permanecimos un año hasta que la carne de Herodes fue presa de los gusanos, pagando el castigo de la sangre de los inocentes que había vertido tan abundantemente. Capítulo 9. Regreso de Egipto a Galilea. Cuando aquel pérfido y cruel Herodes hubo muerto, regresamos a Galilea, a un pueblo que se llama Nazaret. Mi padre José, el viejo bendito, seguía practicando el oficio de carpintero y vivíamos del trabajo de sus manos. Fiel cumplidor de la ley de Moisés, nunca comió su pan gratuitamente. Capítulo 10. Vejez robusta y juiciosa de José. Aunque había pasado mucho tiempo, su cuerpo no estaba debilitado. Sus ojos veían la luz y ni un solo diente faltaba en su boca. Nunca perdió la prudencia ni el buen juicio. Antes bien, permanecía vigoroso como un joven, cuando ya su vida había alcanzado el año 111. Capítulo 11. Sumisión de Jesús a sus padres. Entonces sus hijos más jóvenes, Josetos y Simeón, desposaron mujer y se establecieron en sus casas. Sus dos hijas también se casaron, según le está permitido a todo ser humano. José estaba acompañado por Jacobo, su hijo más joven, y desde que la Virgen me alumbrara, yo había permanecido con ella en la más completa sumisión, tal como conviene a la calidad de hijo, porque en verdad yo he realizado todas las obras humanas fuera del pecado. Llamaba a María madre y a José padre, y obedecía todo cuanto me mandaban, y no les replicaba una sola palabra, sino que los amaba mucho. Capítulo 12. Aproxímase la muerte de José. Pero la muerte de mi padre se acercaba, según la ley de todo hombre. Cuando su cuerpo advirtió la enfermedad, su ángel le dijo: este año morirás. Y su alma se turbó, y fue a Jerusalén al templo del Señor para arrodillarse ante el altar mientras pedía. Capítulo 13. Plegaria dirigida por José a Dios. Oh Dios, Padre de toda misericordia y de toda carne, Dios de mi alma, de mi cuerpo y de mi espíritu, ya mi vida en la tierra llega a su fin. Te ruego, Señor Dios, envías a mi arcángel San Miguel para que me acompañe hasta que mi pobre alma salga de mi cuerpo sin dolor y sin turbación, porque todo hombre teme la muerte. Para el hombre y para todo animal doméstico, para la bestia salvaje y para el reptil o para el pájaro del cielo, en una palabra, para toda criatura que existe, que posee un alma viva, es un dolor y una aflicción esperar que su alma se aleje de su cuerpo. Así pues, mi Señor, que venga tu arcángel junto a mí hasta que mi alma se separe sin dolor de mi carne. No permitas que el ángel que me fue dado se encolerice y me abandone cuando yo esté en tu camino. No dejes que me atormenten en la senda que yo recurra hacia ti aquellos cuya faz cambia. No toleres que mi alma sea detenida por quienes vigilan tu puerta y no me confundas en tu juicio formidable. No desencadenes contra mí las olas del río de fuego en que todas las almas se purifican antes de presenciar la gloria de tu divinidad. Oh Dios, que juzgas a todos en verdad y en justicia, ahora, mi Señor, acompáñame tú, misericordia, porque tú eres la fuente de todo bien. Tú seas glorificado por la eternidad de las eternidades. Amén. Capítulo 14. Enfermedad de José. Y enseguida se dirigió a Nazaret, la villa donde habitaba. Allí padeció la enfermedad que acabaría con su vida según el destino de todo hombre, y su dolencia era más grave que cualquiera de las que había sufrido desde el día en que vino al mundo. Estos fueron los estados de vida de mi querido padre José. Aquí hace una síntesis de las etapas de José.
Tenía 40 años cuando tomó mujer. Vivió con ella 49 años y luego, una vez muerto, estuvo un año solo. Aquí se refiere a muerto la esposa. Después, mi madre pasó 2 años en su casa, se refiere a la Virgen María, cuando los sacerdotes se la confiaron dándole esta instrucción: cuida de ella hasta que llegue el tiempo de cumplir vuestro matrimonio. Se iniciaba el tercer año de vivir con él y el 15º de la vida de ella, cuando llegué al mundo por un misterio que únicamente comprendemos yo, mi Padre y el Espíritu Santo, que solo somos uno. Aquí menciona que la Virgen tenía 15 años cuando nace Cristo. Capítulo 15. Trastornos físicos y mentales de José. El total de los días de la vida de mi padre, el bendito varón José, fue de 111 años, conforme al mandato de mi buen padre. El día en que murió fue el 26 del mes de Epifí. Ese día, el oro fino que era la carne de mi padre comenzó a mudarse, y la plata que era en su razón y su juicio se alteró. Echó en olvido el comer y el beber, y no acertaba en su oficio. Sucedió pues que ese día 26 Epifí, cuando la luz comenzaba a expandirse, mi padre José se agitó sobre su lecho, le dominó un vivo temor, lanzó un profundo gemido y gritó con gran turbación, expresándose de este modo. Capítulo 16. Trenos de José. Malaya yo en este día, malaya el día en que mi madre me parió, malaya el seno donde recibí el germen de vida, malayan los pechos que me amamantaron, malayan las rodillas donde me senté, malayan las manos que me sostuvieron hasta que fui mayor para entrar en el pecado. Malayan mi lengua y mis labios que han sido vehículo de la injuria, la calumnia, la detracción y el engaño. Malayan mis ojos que han visto el escándalo. Malayan mis oídos por donde han penetrado frívolos discursos. Malayan mis manos que han tomado lo que no era suyo. Malayan mi estómago y mi vientre que han recibido alimentos que no les correspondían y que, si encontraban algo para comer, lo devoraban más que una llama pudiera hacerlo. Malayan mis pies que tan mal han guiado mi cuerpo, llevándolo por otras vías que las buenas. Malaya mi cuerpo que ha tornado mi alma desierta y extraña al Dios que la creó. ¿Qué haré yo ahora? Estoy rodeado por todas partes. Malaya todo hombre que comete pecado. En verdad, la misma turbación que poseyó a mi padre Jacobo cuando dejó su cuerpo, se abate hoy sobre mí, desgraciado que soy. Pero es Jesús mi Dios, el hacedor de mi suerte, quien cumple su voluntad en mí. Bueno, aquí podemos encontrar que esta parte definitivamente no corresponde a lo que la tradición desde los primeros siglos habla de José, porque aquí José reconoce que es un pecador, que ha participado de escándalos y de muchas cosas más, evidentemente que esto es contrario a la sana tradición. Y se ve que está inspirado en el libro de Jeremías, donde maldice incluso el vientre que lo llevó y los pechos que lo amamantaron. Capítulo 17. Jesús consuela a su padre. En este evangelio se ve la influencia del evangelio apócrifo de Santo Tomás y el evangelio árabe de la infancia, que mencionan que un niño fue mordido por una víbora y murió. Los vecinos culpan al niño Jesús por lo que José, para reprenderlo, le jala la oreja, pero Jesús hace que el niño resucite. Viendo cómo se exclamaba mi padre José, me levanté y fui hacia donde estaba acostado y lo hallé turbado de alma y de espíritu, y le dije: Salud, mi querido padre José, cuya vejez es al tiempo buena y bendita. Él, temeroso de la muerte, me contestó: Salud infinitas veces, mi hijo querido. Mi alma se apacigua cuando escucha tu voz. Jesús, mi Señor, Jesús, mi verdadero Rey, Jesús, mi buen y misericordioso Salvador,
Jesús el liberador, Jesús el guía, Jesús el defensor, Jesús todo bondad, Jesús cuyo nombre es dulce y gustoso a todas las bocas, Jesús ojo vigilante, Jesús oído atento. Escúchame hoy a mí tu servidor que te implora y que solloza en tu presencia. Tú eres Dios en verdad. Tú eres ciertamente el Señor, según el ángel me ha dicho muchas veces, sobre todo aquel día en que mi corazón sospechó por un pensamiento humano, cuando la Virgen bendita estaba encinta y yo me proponía despedirla en secreto. Entonces el ángel se me apareció y me habló de esta forma: José, hijo de David, no temas acoger a María tu esposa, porque aquel que alumbrará ha salido del Espíritu Santo. No aceptes ninguna duda respecto a su embarazo, porque ella parirá un niño al que llamarás Jesús. Tú eres Jesús, el Cristo, el Salvador de mi alma. Sé el cuerpo de mi espíritu. No me condenes a mí, tu esclavo, y obra de tus manos. Yo soy ignorante, Señor, y no comprendo el misterio de tu concepción. Nunca he sabido que una mujer haya concebido sin un hombre, ni que una mujer haya parido conservando su virginidad. Aún recuerdo el día que la serpiente envenenó al niño que murió. Su familia te buscó para entregarte a Herodes, y tu bendita gracia le salvó. Resucitaste a aquel de cuya muerte te habían calumniado, diciendo: tú eres quien lo ha matado. Hubo gran alegría en la casa del difunto. Yo le tomé la oreja y te dije: sé prudente, hijo. Y tú me censuraste diciendo: si no fueses mi padre según la carne, no haría falta que te indicase lo que acabas de hacer. Ahora, pues, oh mi Señor y mi Dios, si es para pedirme cuentas de aquel momento, para lo que has enviado estos signos terribles, ruego a tu infinita bondad que no entres conmigo en disputa. Yo soy tu esclavo y el hijo de tu siervo. Si rompes mis lazos, yo te ofreceré un sacrificio de alabanza. Proclamaré la gloria de tu divinidad, porque tú eres Jesucristo, el Hijo del Dios verdadero y el Hijo del hombre al mismo tiempo. Aquí hace referencia a un niño que fue mordido por una serpiente y al que supuestamente le echaban la culpa a Jesucristo de haberlo matado. Pero Jesucristo evidentemente no hizo nada de esto en su infancia. Esto refleja parte de los evangelios apócrifos de la infancia de Cristo. No me detengo en esto, continúo. Capítulo 18. Jesús consuela a su madre. Cuando acabó de hablar así mi padre José, no pude contener las lágrimas y sollozaba viendo cómo la muerte lo dominaba y oyendo las palabras que salían de su boca. Enseguida, oh hermanos míos, pensé en mi pasión y crucifixión para salvar al mundo entero, y aquella cuyo nombre es suave a la boca de quienes me aman. María, mi madre, se levantó y exclamó con grandes lamentaciones: Malaya yo, querido hijo. ¿Va pues a morir aquel cuya vejez es buena y bendita, José, tu padre según la carne? Yo dije: oh mi madre querida, ¿quién de entre los hombres no debe pasar por la muerte? Porque la muerte es la reina de la humanidad. Oh mi bendita madre, tú misma morirás como todo ser nacido, pero para José, mi padre, ni para ti, la muerte no será una desaparición, sino una vida eterna y sin fin. También yo debo necesariamente morir a causa de la forma carnal que he tomado. Ahora pues, oh mi madre querida, levántate y ve hacia José, el viejo bendito, para que sepas el destino que le depara lo supremo. Bueno, aquí encontramos a la Virgen diciendo Malaya, es de alguna manera una maldición, esto no corresponde, y también aquí no se habla de la asunción de la Virgen María a los cielos, sino de su muerte. Capítulo 19. Dolores y gemidos de José. Y ella se levantó, dirigiéndose al lugar en que José estaba acostado.
lo encontró cuando los designios de la muerte acababan de manifestarse ante él. Yo, oh mis amigos, me puse a su cabecera y María mi madre a sus pies. Él levantó los ojos hacia mi rostro, pero no pudo hablar porque la hora de la muerte se acercaba. Entonces alzó de nuevo la vista y lanzó un gran gemido. Yo sostuve sus manos y sus pies un largo momento mientras me miraba y me rogaba diciendo, no permitáis que me lleven. Acerqué mi mano a su corazón y conocí que su alma estaba ya en su garganta, pronta para ser arrancada de su envoltura carnal. Aquí indica que el alma sale por la boca. Bueno, interesante. No era todavía el instante postrero en que la muerte debía venir, porque, si no, ya no hubiera esperado más, pero había llegado ya la turbación y las lágrimas que la preceden. Capítulo 20. Empieza la agonía del patriarca. Cuando mi querida madre vio que palpaba su cuerpo, ella le tocó los pies y observó que el calor y la respiración ya lo habían abandonado, y me dijo ingenuamente, «Gracias, hijo mío. Desde que has puesto tu mano sobre su cuerpo, el calor lo ha dejado. Sus pies y sus piernas están fríos como el hielo». Yo me acerqué a sus hijos y les dije, «Venid a hablar con vuestro padre, ahora que podéis, antes que la boca deje de hablar y la carne se torne fría». Entonces los hijos e hijas de José fueron hacia él. Los dolores de la muerte le dominaban y estaba presto a salir de este mundo. Licia, la hija de José, clamó dirigiéndose a sus hermanos, «Malaya a mí, mis hermanos queridos, si este no es el mal de nuestra madre, ¿qué no habíamos vuelto a ver hasta ahora?». Aquí se refiere a la parte de dolor que tuvieron cuando murió su madre. Lo repito porque quizás no le di la entonación correcta. «Malaya a mí, mis hermanos queridos, si este no es el mal de nuestra madre, que no habíamos vuelto a ver hasta ahora». Lo mismo ocurrirá con nuestro padre José, al que no veremos nunca más. Entonces los hijos de José lloraron y alzaron la voz. Yo también y María, la Virgen mi madre, lloramos con ellos porque el instante de la muerte había sobrevenido. Capítulo 21. Jesús divisa a la muerte que se acerca. Entonces miré hacia el mediodía, el horizonte, y divisé a la muerte. Entró en la casa seguida de Amenti, que es su instrumento, con el demonio seguido de sus innumerables ayudantes envueltos en fuego, que echaban por la boca humo y azufre. Mi padre José miró y advirtió que lo buscaban llenos contra él de la cólera con que acostumbran a adornar sus rostros contra toda alma que abandona un cuerpo, especialmente cuando es un pecador en quien notan el más ínfimo signo de posesión. Cuando el buen hombre los divisó, sus ojos sollozaron. En ese instante, el alma de mi buen padre José abandonó su cuerpo lanzando un suspiro, a la vez que buscaba un lugar para ocultarse y salvarse. Cuando advertí por el gemido de mi padre José que había distinguido a las fuerzas que nunca hasta entonces había observado, me levanté enseguida y amenacé al diablo y a los que iban con él, y todos se marcharon vergonzosamente y con gran desorden. De cuantos rodeaban entonces a mi padre José, nadie, ni aun mi madre María, supo nada de los ejércitos terribles que persiguen a las almas de los hombres. En cuanto a la muerte, cuando vio que yo había amenazado a las fuerzas de las tinieblas y las había expulsado, se atemorizó y me levanté al instante y elevé una plegaria a mi Padre misericordioso, diciéndole. Capítulo 22. Oración de Jesús a su Padre. Oh Padre mío, fuente de toda misericordia y de toda verdad, ojo que ves, oído que oyes, atiéndeme a mí que soy tu Hijo querido y que te imploro por mi Padre José,
pidiendo que le mandes un cortejo numeroso de ángeles con Miguel, el distribuidor de la verdad, y con Gabriel, el mensajero de la luz. Vayan ellos con el alma de mi padre José hasta que haya atravesado los 7 círculos de las tinieblas. No camine mi padre por las vías angostas, aquellas por las que es terrible andar, donde se sufre el gran espanto de ver las fuerzas que las ocupan, donde el río de fuego que transcurre por el abismo mueve sus ondas como las olas del mar, y sé misericordioso con el alma de mi buen padre José, que va hacia tus santas manos, porque este es el momento en que necesita tu perdón. Yo os lo digo, oh mis venerables hermanos y mis apóstoles benditos, todo hombre nacido en este mundo y conocedor del bien y del mal, luego que ha pasado todo, cuando le llegue el momento de la muerte, de atravesar el pasaje, de comparecer ante el tribunal terrible y hacer su defensa, se verá necesitado de la piedad de mi buen padre. Pero vuelvo al relato del final de mi buen padre José. Capítulo 23. José expira. Cuando la agonía llegaba a su término y mi padre estaba a punto de rendir el alma, lo abracé y apenas pronuncié el amén que mi querida madre repitió en la lengua de los habitantes del cielo, aparecieron Miguel y Gabriel con todo el coro de los ángeles y se situaron junto al cuerpo de mi padre José. En aquel momento, la rigidez y la opresión lo apesadumbraban en extremo y comprendí que había llegado el instante supremo y su premio, porque el cuerpo padecía dolores similares a los que anteceden al parto. La agonía lo dominaba igual que una violenta tempestad o que un enorme fuego que devora gran cantidad de materias inflamables. En cuanto a la muerte misma, el temor no la dejaba entrar en el cuerpo de mi querido padre José para separarlo de su alma, porque al mirar el interior de la sala, hallóme sentado junto a su cabeza y con mi mano en sus sienes. Cuando advertí que la intrusa dudaba en entrar por mi causa, me levanté, me fui afuera y encontré a la muerte que esperaba sola y atemorizada, y le dije: «Oh tú que has llegado de la región del mediodía, entra pronto a cumplir lo que mi padre te ha ordenado. Pero vela por José como por la luz de tus ojos, porque es mi padre según la carne, y ha padecido por mí mucho desde los tiempos de mi niñez, huyendo de un sitio a otro, a causa de los perversos propósitos del rey Herodes, y he tenido sus lecciones igual que los hijos cuyos padres acostumbran a instruirlos para su bien». Entonces Abatón entró, tomó el alma de mi padre José y la separó de su cuerpo. Aquí se refiere Abatón a la muerte, y la separó de su cuerpo en el mismo momento en que el sol iba a despuntar en su órbita el 12 del mes de Epifí. Así el total de los días de la vida de mi querido padre José fue de 111 años. Miguel tomó las 2 puntas de una mortaja de seda preciosa y Gabriel tomó las otras 2, y allí depositaron el alma de mi querido padre José. Ninguno de los que se encontraban junto a su cuerpo conoció que había muerto, y tampoco mi madre María. Entonces mandé a Miguel y a Gabriel que velasen el cuerpo de José a causa de los raptores que pululaban por los caminos, y que los ángeles incorporales, cuando salieran de la casa con el cadáver, continuasen cantando en su camino hasta conducir el alma a los cielos junto a mi buen Padre. Capítulo 24. Jesús consuela a los hijos de José. Luego volví hacia el cuerpo de mi padre José, que yacía como un cesto. Le bajé los ojos y se los cerré, así como la boca, y quedé observándolo y dije a la Virgen: «Oh María, ¿en qué han quedado los trabajos del oficio que José ejecutó desde su infancia? Todos han pasado en un solo instante. Es como si no hubiese venido nunca al mundo». Cuando sus hijos e hijas me oyeron decir esto,
a María mi madre, me dijeron con grandes sollozos: Malaya nosotros, oh nuestro Señor, nuestro Padre ha muerto y nosotros no lo sabíamos. Yo les reconvine: en verdad ha muerto, pero la muerte de José mi padre no es una muerte, sino una vida para la eternidad. Muchos son los bienes que recibirá mi muy amado José, porque desde que su alma ha abandonado su cuerpo, han cesado los dolores para él. Está en el reino del infinito por toda la eternidad. Ha dejado tras de sí este mundo de costosos deberes y de futiles cuidados. Le han conducido a la morada de reposo de mi Padre, que está en los cielos y que nunca será destruida. Cuando yo hube dicho a mis hermanos: ha muerto vuestro padre José, el viejo bendito, todos se levantaron, desgarraron sus vestiduras y lloraron durante mucho rato. Capítulo 25. Duelo en la ciudad de Nazaret. Entonces, toda la gente de la ciudad de Nazaret y de toda Galilea, al oír el duelo, se acercaron al lugar en que estábamos, conforme a la costumbre de los judíos. Pasaron todo el día llorando hasta la hora novena. A esa hora les hice salir. Lavé con agua el cuerpo de mi amado padre José. Lo ungí en aceite perfumado y rogué a mi Padre que está en los cielos con las oraciones celestiales que escribí con mis propias manos, cuando aún no había encarnado en la Virgen María. Y al decir yo amén, muchos ángeles vinieron. Ordené que 2 de ellos extendieran una vestidura e hice que levantaran el cuerpo bendito de mi buen padre José para amortajarlo con ella. Capítulo 26. Palabras de bendición de Jesús sobre el cadáver de su padre. Puse mi mano en su corazón diciendo: nunca se apodere de ti el olor fétido de la muerte. No oigan tus oídos nada malo. No invada tu cuerpo la corrupción. No se vea destruida tu mortaja por la tierra, ni se separe tu cuerpo hasta que transcurran 1000 años. No pierdas los cabellos de tu cabeza, esos cabellos que yo he acariciado tantas veces con mis manos, oh mi buen padre José, y la dicha sea contigo. Los que ofrenden en tu santuario el día de tu conmemoración, que es el 26 del mes de Epifí, serán bendecidos con un don celestial que se les hará en el cielo. No permitiré que carezca de los bienes de este mundo mientras viva quien en tu nombre ponga un pan en la mano de un pobre, aquellos que lleven una copa de vino a los labios de un extranjero o de un huérfano o de una viuda. En la jornada de tu conmemoración, yo se lo haré presente para que tú los conduzcas al banquete de los 1000 años. Los que escriban el libro de tu tránsito, según lo he relatado hoy con mi boca, por mi salud, oh mi Padre José, que los tendré presentes en este mundo, y cuando dejen su cuerpo, yo les perdonaré sus pecados para que no padezcan ningún tormento, salvo la angustia de la muerte y el río de fuego que purifica toda alma ante mi Padre. Y cuando un hombre pobre, no pudiendo hacer lo que yo he dicho, engendre un hijo y le llame José, para glorificar tu nombre, ni hambres ni epidemias entrarán en su casa, porque tu nombre la presidirá. Capítulo 27. Honras fúnebres. Enseguida, los nobles de la ciudad fueron al sitio donde estaba depositado el cuerpo de mi padre, acompañados de los acólitos de los funerales, con objeto de amortajar su cuerpo según los ritos judíos. Pero lo hallaron amortajado ya. El lienzo se había pegado a su cuerpo como si estuviera unido con grapas de hierro, y cuando lo movieron, no encontraron la abertura de su mortaja. Entonces lo transportaron a la tumba. Cuando lo hubieron dejado a la entrada del sepulcro para abrir la puerta y depositarlo entre sus progenitores, recordé el día en que marchó conmigo para Egipto y las congojas que sufrió por mí, y me extendí sobre su cuerpo, llorando y diciendo. Capítulo 28.
Reflexiones de Jesús sobre la muerte. Oh muerte, que provocas tantas lágrimas y sollozos. Es, sin embargo, aquel que domina todos los resortes quien te ha proporcionado ese sorprendente poder. Pero el reproche no se dirige tanto a la muerte como a Adán y su mujer. La muerte no actúa sin orden de mi Padre. Ha habido hombres que han vivido 900 años antes de fallecer y otros han vivido más aún sin que ninguno de ellos haya dicho nunca que ha visto a la muerte ni que ésta viniese a atormentarle por intervalos. Es que no se aparece a los hombres más que una sola vez, y esta vez es mi buen Padre quien la envía al hombre. Cuando camina hacia él es porque oye la sentencia que se diera en el cielo. Si la sentencia llega cargada de cólera, también con cólera se muestra la muerte para llevar el alma a su Señor. La muerte no tiene poder para llevar el alma al dominio del fuego o al reino de los cielos. La muerte solamente cumple la orden de Dios. Adán, al contrario, no acató la orden de mi padre, sino que la transgredió y lo hizo hasta el punto que irritó a mi padre contra él, obedeciendo a su mujer y desobedeciendo a Dios, de modo que atrajo la muerte sobre todo ser viviente. Si Adán no hubiese incumplido la orden de mi buen padre, no hubiese atraído la muerte sobre él. ¿Qué es, pues, lo que me impide suplicar a mi buen padre que mande un carro resplandeciente donde yo pondría a mi padre José, sin que saborease la muerte, para hacerlo conducir con la carne en que fue engendrado hacia su morada de reposo, con los ángeles incorpóreos? Mas por la transgresión de Adán, la humanidad entera se ha visto dominada por la gran angustia de la muerte, y yo mismo, puesto que estoy hecho de carne, debo gustar la muerte por las criaturas que he creado para hacerles misericordioso. Capítulo 29. Entierro de José. Y mientras yo decía estas palabras y abrazaba a mi padre José, llorando sobre él, abrieron la puerta del sepulcro y depositaron su cuerpo junto al de Jacobo, su padre. La muerte ocurrió en su año 111. Ni un solo diente cayó de su boca, ni sus ojos perdieron color, sino que su mirada era como la de un niño. Nunca perdió su fuerza. Antes bien, practicó su oficio de carpintero hasta el día en que lo atacó la enfermedad que le traería la muerte. Capítulo 30. Una objeción hecha a Jesús por sus discípulos. Nosotros los apóstoles, oyendo estas palabras en boca de nuestro Salvador, nos regocijamos, nos levantamos y besamos sus manos y pies con júbilo, exclamando: Gracias te damos, oh nuestro buen Salvador, por habernos permitido oír de tu boca, Señor, estas palabras de vida. Sin embargo, nos asombras, oh nuestro buen Salvador, puesto que concediste la inmortalidad a Enoc y a Elías, y puesto que siguen rodeados de bienes y mantienen la carne con que nacieron, que no ha conocido corrupción. Este bendito varón, José el carpintero, a quien hiciste el gran honor de llamar tu Padre, y a quien obedeciste en todo aquel a propósito del cual nos has dado instrucciones, diciendo: Cuando yo os invista de poder, cuando envíe hacia vosotros al prometido por mi Padre, es decir, al Paráclito, al Espíritu Santo, para que vayáis a predicar el santo Evangelio, informaréis también de mi Padre José. Y además, decid estas palabras de vida en el testamento de su tránsito, y aún leed este testamento los días de fiesta y gloria. Y en fin, aquel que quite o añada palabras a este testamento, de modo que me ponga por embustero, padecerá mi santa venganza. Después de todo esto, nos sorprende que lo hayas llamado tu padre carnal, pero, pese a ello, no le hayas prometido la inmortalidad para dejarlo vivir eternamente. Viene pues una objeción de parte de los apóstoles. ¿Cómo es posible que Enoc y Elías sigan teniendo su carne mortal, no hayan muerto,
y no le hayas dado este privilegio a José. Capítulo 31. Respuesta de Jesús. Nuestro Salvador contestó diciendo: la sentencia que mi Padre dictó contra Adán no será nunca inválida por cuanto incumplió sus órdenes. Cuando mi Padre manda que un hombre sea justo, éste se transforma en su elegido. Cuando el hombre se inclina hacia las obras del diablo por su voluntad de hacer el mal, si Dios lo deja vivir por mucho tiempo, ¿no sabe que caerá igualmente en las manos de Dios si no hace penitencia? Pero cuando alguien llega a una edad avanzada, rodeado de buenas acciones, son sus obras las que le convierten en un anciano. Cada vez que Dios ve que un hombre corrompe su carne en su transcurrir sobre la tierra, acorta su vida, como hizo con Ezequías. Toda profecía emanada de mi Padre debe cumplirse por entero. Os habéis referido a Enoc y Elías diciendo: mantienen la carne con que nacieron, y a José, mi padre, según la carne, diciendo: ¿por qué no le has mantenido en su carne hasta ahora? Pero, aunque hubiese vivido 10,000 años, igual habría debido morir. Y os digo, oh mis miembros santos, que cada vez que Enoc y Elías piensan en la muerte, hubieran preferido morir para librarse del gran temor que padecen, porque morirán en un día de terror, de clamor, de aflicción y de angustia. En efecto, el anticristo matará a estos dos hombres, derramando su sangre sobre la tierra como un vaso de agua a causa de las ofensas que le harán sufrir rechazándolo. Bueno, aquí encontramos que Cristo responde diciendo: mi Padre no va a sufrir como Enoc y Elías, porque ellos van a tener que rechazar al anticristo y el anticristo los hará sufrir. Continuamos con el capítulo 32. Gozoso aquietamiento de los apóstoles. Es el capítulo final. Nosotros respondimos con estas palabras: oh nuestro Señor y nuestro Dios, ¿qué hombres son los que habéis dicho que el anticristo matará por un vaso de agua? Jesús, nuestro Salvador y nuestra vida, nos dijo: son Enoc y Elías. Mientras nuestro Salvador nos decía estas cosas, quedamos presos de un gran gozo y le rendimos gracia y pleitesía a Él, nuestro Señor y nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo, aquel por quien toda alabanza conviene al Padre, a Él mismo y al Espíritu vivificador, ahora y en todos los tiempos, y hasta la eternidad de todas las eternidades. Amén. De esta manera concluye el Evangelio copto, el Evangelio árabe de San José el Carpintero. Quiero comentarte, como lo decía al principio, que nosotros como creyentes, como cristianos, fundamentamos nuestra fe en la Sagrada Escritura, por lo tanto, no necesitamos saber más de José que lo que menciona el Evangelio para amarlo, agradecerle y pedir su intercesión para que nos ayude a ser mejores cristianos. Por otra parte, tenemos que decir que los artistas plásticos, y lo he dicho constantemente, se inspiraban mucho en este tipo de libros porque como tiene tantos detalles, tantos elementos que ellos podían pintar, que podían esculpir, que podían utilizar para seguir creando otras leyendas, fue un libro maravilloso, el libro de los apócrifos, para todos los artistas plásticos. Por esta razón hay que tener mucha atención. El que veamos una pintura de San José no significa que se esté presentando la vida de San José tal cual, como si fuera una fotografía, como si fuera un video, un documento histórico. No. En muchas de las pinturas iniciales de San José lo representan anciano. ¿Por qué? Pues porque están influidos por esta imagen del hombre anciano ya viudo que se desposa con María.
y otras cosas más que irán apareciendo en otros momentos. Alguna gente me pregunta también por qué San José es patrono de una buena muerte. Bien, la respuesta más sencilla es porque Cristo y la Virgen María estuvieron acompañándolo en el momento de su muerte, de acuerdo a la tradición. Pero también este libro de los apócrifos nos dice que José estuvo muy al pendiente, perdón, Cristo estuvo muy al pendiente de José su padre y le acompañó en todo momento hasta el momento final. Por eso, decirle a José, intercede por nosotros para que tu Hijo nos acompañe también en nuestro momento final, es algo que lo hace ser el patrón de una buena muerte. Con esto terminamos, ha sido un video bastante largo, mi garganta no ha estado del todo bien, pero he hecho el esfuerzo para que tú, si no tienes este libro, lo puedas conocer y puedas valorar la figura de San José. Recuerda que si te gustó el video, compártelo y es muy importante que le pongas like, me gustó, para que el video tenga mayor fuerza en las redes sociales. Si no estás suscrito, suscríbete a mi canal y pícale donde está la campanita para que cada vez que publico un video te llegue rápidamente ahí a tu tablet, a tu computadora o a tu teléfono. Que Dios te bendiga y pidámosle a José, San José, que nos acompañe siempre.